En esta lección que estamos estudiando en este momento, va a ser la última lección o el último tema que voy a subir en las redes sociales con estos espejuelos que tengo, porque mañana voy a tener mi primera cirugía de cataratas y por lo tanto tengo que esperar el tiempo necesario para tener una nueva graduación en mi vista y poder presentar los estudios ya de otra manera, con una mejor visión, espero, con la ayuda de Dios, que la que tengo en este momento. Estamos estudiando la segunda parte de la lección número 4 del folleto de escuela sabática que estamos estudiando en el tercer trimestre del año 2025. En esta, en esta lección que estamos estudiando, encontramos a Dios que está haciendo milagros, señales y prodigios. Dios está a través de Moisés y de Aarón eh, enfrentando a Faraón con la orden de que deje salir al pueblo de Israel. Como Faraón se le opone, entonces Dios hace una manifestación de prodigios y señales que van dirigidos en contra de los ídolos que los egipcios tenían. De esa manera, tanto Faraón, los egipcios, los israelitas o cualquier otra persona que en esos lugares estuvieran, podían darse cuenta que Dios es el creador, es el dueño de toda la naturaleza, es a quien se debe adorar. Y también se puede dar cuenta que los ídolos, que son los dioses que los seres humanos adoran, no son verdaderos, no tienen ningún poder y en última instancia lo que hacen es representar al diablo, a Satanás, que es el creador de todas estas cosas mentirosas, porque el pecado nació en Lucifer cuando se enfrentó en lucha contra Dios. Dios promete así un desenlace victorioso en esta guerra contra el mal. El que adora a Dios y sigue a Dios tendrá un desenlace victorioso, porque es la guerra que existe entre el bien y el mal, entre el creador y la criatura, entre la libertad de Dios, la libertad de la fidelidad y de la verdad que es Dios y la esclavitud simbolizada por el pecado y por los que siguen al mal. La esclavitud lleva al pecado. El pecado va a la esclavitud. Pecado y esclavitud son los instrumentos del diablo. Es lo que recibe la persona que va en lucha contra Dios. Cuando Dios está sacando a su pueblo de Egipto, está demostrando por las obras que hace que Él es la libertad, que es la verdad, que es la luz, que es la vida y que tiene el poder de reprimir tanto a ídolos como a hombres que adoran a los ídolos que hacen y se presentan en lucha contra Dios y también que tienen la libertad y el poder de destruir a Satanás, que es el autor del pecado, de la muerte y de todo lo malo. Eh, cada plaga que Dios envió a los egipcios, por lo tanto, era un juicio
que Dios emitía en contra de los ídolos que eran adorados por los egipcios. Y aquí, pues Dios hace señales, Dios hace prodigios, y en esas señales y en esos prodigios, Dios demuestra quién es Él. Dios también está demostrando mediante esas plagas la inutilidad de Faraón de luchar contra Dios y la inutilidad de todo idólatra en su adoración a las criaturas en vez de su adoración al Creador. No era solamente que Dios enviaba las plagas con un poder para que finalmente los israelitas fueran libres, porque Dios las enviaba, Faraón finalmente y el mismo pueblo de Egipcio finalmente reconocieron la soberanía de Dios y dejaron a los israelitas salir en libertad para adorar a Dios. Ya iba a ser un pueblo que representaría a Dios en la tierra. Las plagas, cuando Dios las envía sobre Egipto, fueron en un total 10 plagas. En esto que estamos estudiando o estamos señalando a 9 plagas. Después de estas 9 plagas, Dios prepararía el escenario para la 10ª y última plaga. Las primeras 9 plagas pueden dividirse en 3 grupos de 3 plagas cada una. La 10ª plaga es una plaga separada del resto de las demás por lo que sucedió en ella y por lo que tiene que ver al respecto de esta plaga. Las primeras 9 plagas afectaron a los 3 hábitats que Dios creó en la tierra y que fueron afectadas por el pecado cuando el pecado entró en la tierra. Estas hábitats que fueron afectadas fue el cielo, la tierra y las aguas. En estas plagas, primeras 9 plagas, se afectó el cielo, la tierra y el agua. Y los dioses que adoraban a los egipcios que tenían que ver con estos elementos. Las primeras 9 plagas siguieron un patrón de intensificación progresiva. Iban de menor a mayor. Las primeras eran más suaves, las últimas eran más severas. Así, a medida que el tiempo pasaba y Faraón se obstinaba en su rebeldía contra Dios de no dejar marchar al pueblo de Dios para que pudiera adorar a Dios, tendría que enfrentar cada vez una plaga más fuerte. Las primeras 3 plagas fueron leves, breves y no causaron la muerte. Las 3 plagas siguientes, cuarta, quinta y sexta, fueron más graves y más dañinas, ya que destruyeron al ganado, y las 3 plagas siguientes, la séptima, novena y la 10ª, fueron más devastadoras, pues provocaron la muerte de hombres y de animales y destruyeron las cosas, las cosechas y las cosas que se habían hecho. En general, cada plaga fue derramada después de una clara advertencia. Antes que la plaga viniera, Dios mediante Moisés advertía a Faraón
de la plaga que iba a venir y que esa plaga, si Faraón obedecía a Dios, podía ser evitada. No tenían que caer. Antes de la plaga tercera, sexta y novena, hubo poca o ninguna confrontación con Faraón. Las tres primeras plagas cayeron sobre los egipcios y los israelitas, pero las demás plagas cayeron solamente sobre los egipcios y no sobre los israelitas. Antes de enviar la primera plaga, Dios hizo un milagro para que Faraón se diera cuenta y no se rebelara contra Dios. Ese milagro fue el realizado con las varas de Moisés y de Aarón que se convirtieron en serpientes. Está en el relato bíblico, fue un milagro, pero como Faraón se obstinó en luchar contra Dios, pues siguió el curso de las plagas que siguieron cayendo. La última plaga fue la más destructiva. Cada familia que no se preparó fue afectada por esa última plaga. La muerte del primogénito afectó a todos los que no se prepararon y no hicieron las cosas que Dios dijo que se debían hacer. El registro bíblico declara que fue recién después de la sexta plaga cuando el Señor endureció el corazón de Faraón. Antes, el endurecimiento del corazón de Faraón fue producto de el uso que él hizo de su libertad de elección. Se sometió tanto al mal que ya quedó sin la protección de Dios y entonces Satanás actúa y hace que la persona se empecine en rebelarse contra Dios. Cuando Dios abandona a la persona no tiene ninguna posibilidad de tener victoria sobre el pecado o sobre el mal. Los magos pudieron imitar las primeras plagas. Después no pudieron imitarla. Finalmente, ellos también tuvieron que sufrir por las plagas porque ellos también fueron afectados por las plagas y ellos reconocieron su inutilidad como falsos, como falsos guías que guiaban a la falsedad de adorar a las criaturas, los reconoce porque ellos no podían hacer lo que Dios hacía, no podían luchar contra Dios, aunque se mantuvieran en su rebeldía contra Dios. Las plagas también pueden ser agrupadas en dos, en grupos de a dos. La primera y la segunda estaban relacionadas con el río Nilo. La tercera y la cuarta tuvieron que ver con insectos voladores, mosquitos, moscas. Las plagas quinto y sexta fueron parecidas ya que ya que la peste afectó a animales mientras que los tumores afligieron a los seres humanos. Las plagas séptima y octava describen los daños
afligidos a las cosechas. Las plagas novena y décima estuvieron relacionadas con las tinieblas, con la oscuridad física y también con la oscuridad de las tinieblas que produce la muerte. Las plagas finales llevan a la tiniebla. Dios mandó las tinieblas físicas, no había luz, no había claridad. La luz estaba con el pueblo de Israel. Dios hizo separación y el que voluntariamente sigue en el pecado queda destruido porque queda señalado para estar en el dominio de la oscuridad y finalmente en el dominio de la muerte, que es la oscuridad final. Dios aconsejó a Faraón, exhortó a Faraón específicamente 7 veces para que dejara ir a su pueblo. Y en una ocasión le dijo, si no dejas ir al pueblo, entonces enviaré sobre ti. Y Dios enviaba la plaga que estaba diciendo. Faraón consintió después de la segunda, cuarta, séptima y novena plaga, consintió en dejar ir al pueblo de Dios, pero se negó finalmente dejar que el pueblo fuera a adorar al Señor. En una ocasión también pidió que Moisés orara por él para que las plagas terminaran. Y también pidió en una ocasión que oraran por él. Dios quería dejar también claro que hay una diferencia entre los que le siguen y los que no le siguen. Y allí, en estas plagas, hubo una diferencia entre los egipcios y el pueblo de Dios, los israelitas, que obedecieron y siguieron a Dios. Finalmente, quiero señalar que hay otro aspecto que es bueno que notemos en toda esta historia de la plaga y Faraón en su lucha contra Dios. Así como Faraón termina dejando que los israelitas salgan, deja de oponerse a Dios, llega un momento en que él mismo reconoce que necesita ayuda y pide a Dios que oren por él. O le pide a Moisés y a Aarón que oren por él. De esa manera, los seres humanos que se levantan en lucha contra Dios, que siguen el pecado y el mal, finalmente son destruidos. Y cuando llegue el momento de su destrucción, doblarán sus rodillas para reconocer que Dios es justo en destruirlos. En esta lucha entre Dios y Faraón para la liberación del pueblo de Israel, se presentaron distintos aspectos que tienen que ver con la lucha que en la tierra se sigue entre el bien y el mal y la seguridad del triunfo del bien, del triunfo de Dios y del triunfo de todos aquellos que seguimos y adoramos a Dios. Terminamos el estudio de esta lección y deseo para ti y para mí que nosotros seamos adoradores del verdadero Dios y no seguidores del mal.